La primera vez que te das cuenta de que una conversación no es solo una conversación, sino un silencioso campo de batalla de intenciones, expectativas y deseos tácitos, algo en tu interior cambia. No sucede con un trueno dramático ni con una oleada musical cinematográfica. Sucede en un instante breve, casi olvidable. Quizás notes como alguien se detiene una fracción de segundo de más antes de responderte. Quizás sientas el sutil peso de un cumplido que no acaba de llegar como debería. Quizás intuyas, en lo más profundo de tu pecho, que el aire de la habitación ha cambiado y no sabes por qué. Ese es el momento en que el mundo deja de ser plano y empieza a revelar sus capas ocultas, como un cuadro que de repente ves bajo una luz diferente, donde las sombras forman formas que nunca antes habías notado. Creces creyendo que las palabras son honestas, que la gente dice lo que piensa y piensa lo que dice. Y durante mucho tiempo, esa creencia te abriga, como un abrigo que te pone sin pensar. Pero entonces la vida, silenciosa y sin ceremonias, empieza a tirar de las costuras. Conoces a gente que sonríe mientras calcula, que asiente mientras se resiste, que escucha mientras planea su próximo movimiento. Te alejas de las conversaciones sintiéndote extrañamente pequeño, como si hubieras entregado algo que no querías dar. Y una noche, tal vez cuando la ciudad tras tu ventana zumba suavemente y tu teléfono brilla en la oscuridad, empiezas a preguntarte si hay un patrón en todo ello. Si hay un lenguaje que se habla bajo el lenguaje que escuchas. Nicolás Maquiavelo vivió en un mundo donde la supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino también de la percepción. Donde las alianzas eran tan frágiles como el cristal y un solo paso en falso podía borrar toda una vida de lealtad. No escribió sobre monstruos ocultos en las sombras. Escribió sobre personas sentadas frente a ti en la mesa, compartiendo tu pan, riéndose de tus chistes y sopesando en silencio cuánto valías para ellas. Comprendió algo que aún hoy resulta incómodamente cierto, que las fuerzas más poderosas de nuestras vidas a menudo son invisibles, entretejidas en el tono, el ritmo y los espacios entre las palabras. Imagina estar en una sala llena de gente, con música palpitante de fondo y conversaciones que se superponen como olas. En la superficie, es ruido, movimiento y luz, pero debajo, hay una corriente. La gente se inclina hacia adelante o hacia atrás. Suben o bajan la voz. Se imitan los gestos sin darse cuenta. Cada pequeño movimiento es una señal, cada mirada un mensaje. No tienes que dominar esta sala para ser intocable. No tienes que ganar cada conversación ni eclipsar cada voz. Solo tienes que ver lo que otros no ven. Sentir el ritmo del espacio y moverte con él, en lugar de luchar contra él. Hay una fuerza silenciosa en la moderación. Maquiavelo lo sabía, aunque nunca usara esas palabras exactas. Comprendía que quien menos habla suele ser quien más escucha, que quien se apresura a llenar el silencio revela más de lo que pretende. Piensa en la última vez que te sentaste frente a alguien y dejaste que una pausa se alargara un poco más de lo que te resultaba cómodo. Observa cómo cambió, cómo ofreció algo, una explicación, un chiste, un detalle que no planeaba compartir. El silencio, cuando se usa con delicadeza, puede ser un espejo. Refleja lo que otros llevan dentro. Pero esta no es una historia sobre convertirte en un estratega frío, caminando por la vida con una mirada calculadora y un corazón cerrado. Ese camino te lleva a un tipo diferente de vulnerabilidad, una en la que estás rodeado de gente pero nunca conectas realmente con ella. La lección más profunda, la que se siente más humana y más difícil, tiene que ver con la conciencia, con aprender a notar tus propias reacciones tanto como las de los demás. La opresión en el pecho cuando te sientes juzgado. La calidez en el rostro cuando te sientes visto. Estas también son señales, y son tan importantes como las que percibes en otra persona. Imagina un tablero de ajedrez al comienzo de una partida. Todas las piezas están alineadas, llenas de potencial, esperando el primer movimiento. La mayoría de la gente se centra en las manos del oponente, esperando el momento en que se estiren. Pero el verdadero juego reside en el espacio entre jugadas, en los patrones que se forman con el tiempo. Las conversaciones son así. Las relaciones son así. El momento en sí es importante, pero la historia de la que forma parte es lo que le da significado. Cuando empiezas a ver cómo se desarrollan esas historias,
Dejas de reaccionar a cada momento como si fuera único. Empiezas a responder con un sentido de dirección, una sensación de dónde estás y a dónde quieres ir. Hay una extraña libertad que acompaña a este tipo de visión. Ya no sientes la necesidad de demostrar tu valía en cada intercambio. No buscas cada aprobación ni defiendes cada pequeño desaire. Empiezas a moverte por el mundo con una confianza más serena, una que no se anuncia, pero que se siente. La gente lo nota, aunque no pueda explicar por qué. Se sienten más seguros a tu lado, o a veces más cuidadosos. No porque seas intimidante, sino porque estás presente de una manera que es difícil de ignorar. Maquiavelo escribió para gobernantes y cortes, pero sus ideas resuenan en salas de estar y oficinas, en mensajes nocturnos y reuniones matutinas. Resuenan en la forma en que eliges escuchar en lugar de interrumpir, preguntar en lugar de suponer, hacer una pausa en lugar de apresurarte. Ser intocable en los juegos mentales no significa nunca ser afectado. Significa saber cuándo lo eres y elegir cómo responder. Significa comprender que la mayor influencia que puedes tener no es sobre los pensamientos de los demás, sino sobre los tuyos propios. A medida que transcurra tu día mañana, observa los pequeños momentos. La mirada que persiste. La pregunta que se siente más pesada de lo que debería. El silencio que pide ser llenado. Déjalos ser lo que son, sin intentar cambiarlos de inmediato. Hay una especie de maestría silenciosa en simplemente ver. Y en esa visión, puede que descubras que el juego cambia, no porque hayas aprendido a jugarlo mejor, sino porque has aprendido a dar un paso atrás y dejar que se revele ante ti. No notas el cambio de inmediato. No se anuncia con un momento dramático ni una comprensión repentina que te detenga. Llega silenciosamente, como cuando empiezas a desenvolverte en situaciones cotidianas. Entras en una habitación y sientes la temperatura del espacio antes de sentir las miradas sobre ti. Te sientas a conversar y percibes la corriente bajo las palabras, como un río que fluye bajo una superficie helada. No es que te hayas convertido en otra persona. Es que te has vuelto más presente en tu interior, y esa presencia cambia la sensación que te rodea. Hay un recuerdo que mucha gente lleva consigo sin siquiera saber que es un recuerdo. Es la sensación de ser un niño, de pie en un portal, escuchando a los adultos hablar en la habitación de al lado. No entiendes cada palabra, pero sí el tono. Sabes cuando algo anda mal, cuando se oculta algo, cuando la risa es forzada. Ese instinto nunca te abandona del todo. Simplemente queda enterrado bajo los hábitos, bajo la velocidad, bajo el ruido de la vida diaria. Volverse intocable en los juegos mentales es, de una manera extraña, volver a ese instinto. Confiar en la parte de ti que percibe lo que no se dice. Maquiavelo escribió sobre las apariencias, sobre las máscaras que las personas usan y los roles que desempeñan. Pero tras esas ideas se esconde una verdad más profunda, casi tierna. Todos, de alguna manera, tememos ser vistos con demasiada claridad. Disfrazamos nuestras intenciones con palabras educadas. Suavizamos nuestros deseos con humor. Ocultamos nuestras inseguridades tras la confianza. Cuando empiezas a percibir estas capas, no como defectos, sino como defensas humanas, algo en ti también se suaviza. Dejas de tomar cada palabra áspera como un ataque personal. Empiezas a percibir el miedo o la necesidad subyacente. Imagina sentarte frente a alguien que intenta impresionarte. Su postura es demasiado erguida, sus historias demasiado refinadas. Podrías encontrarte con él en ese nivel, intercambiando actuaciones. O podrías afrontar el momento de otra manera. Podrías hacerle una pregunta que no se trate de éxito ni estatus, sino de algo más tranquilo, algo real. Observa cómo se relaja, cómo cambia su voz. Ese es el momento en que el juego se afloja, cuando la distancia entre ustedes se convierte en algo más que una competencia. Aquí es donde la idea de ser intocable cobra una nueva forma. No se trata de construir muros tan altos que nada pueda atravesarlos. Los muros impiden el paso del calor tanto como del daño. Se trata de tener la suficiente estabilidad para que lo que te ataque no te derribe. Las críticas siguen impactando, pero no te definen. Los elogios siguen sintiéndote bien, pero no te controlan. Te encuentras en una especie de equilibrio interior, y desde ahí,
Puedes elegir tus pasos en lugar de ser empujado a ellos. Hay una escena que se repite de innumerables maneras a diario. Dos personas discrepan. Se alzan las voces, o quizá no. Quizás la tensión es más silenciosa, más aguda, envuelta en cortesía. Uno de ellos necesita ganar. Se nota en la forma en que se inclinan hacia adelante, en la forma en que repiten su argumento, en la forma en que dejan de escuchar. El otro hace una pausa. Dejan las palabras flotando en el aire. No se apresuran a defenderse. Y en esa pausa, algo cambia. La necesidad de ganar pierde audiencia. La energía cambia. A veces, eso basta para terminar la lucha sin que se declare una sola victoria. Maquiavelo comprendía el poder de la oportunidad. No solo cuando actuar, sino también cuando no hacerlo. Hay fuerza en esperar, en dejar que las situaciones se desarrollen un poco más de lo que se siente cómodo. Vivimos en un mundo que premia la velocidad, que celebra la respuesta rápida y la reacción inmediata. Pero la mente, cuando se le concede un momento de quietud, revela más que bajo presión. En esa quietud, ves patrones, ves motivos, también te ves a ti mismo con mayor claridad. Hay una valentía silenciosa en admitir que no siempre sabes cuál es la decisión correcta, que, como todos, aprendes sobre la marcha. La diferencia está en cómo afrontas esa incertidumbre. ¿La ocultas con ruido, con certeza, con fuerza? ¿O la dejas ser lo que es, un espacio donde la curiosidad puede vivir? Quien se siente cómodo en la incertidumbre suele ver más allá que quien se apresura a afirmar que lo sabe todo. A medida que esta forma de desenvolverte en el mundo se asienta en ti, puedes notar un cambio en el tipo de conversaciones que tienes. Se ralentizan, se profundizan. Te encuentras menos interesado en ganar y más interesado en comprender. Y, paradójicamente, es en ese cambio donde crece la influencia. Las personas sienten cuando realmente se les escucha. Sienten cuando alguien está presente con ellas en lugar de actuar por ellas. Esa sensación perdura mucho después de que las palabras de la conversación se desvanezcan. Piensa en la última vez que alguien te hizo sentir realmente reconocido. Ni impresionado ni entretenido, sino comprendido. Ese momento probablemente no surgió de una discusión ingeniosa ni de una frase perfecta. Surgió de la atención, de alguien que te regaló el excepcional y silencioso regalo de su plena presencia. Ese es un tipo de poder que no necesita nombre, porque no necesita anunciarse. Simplemente funciona. Al final, los juegos mentales en los que te vuelves intocable no son solo aquellos con los que otros intentan jugar contigo. Son los que juegas contigo mismo. Las historias que te cuentas sobre lo que otros piensan de ti. Las suposiciones que haces sobre sus intenciones. Los miedos que susurran en el fondo de tus decisiones. Cuando empiezas a ver esas historias como historias, no como hechos, creas espacio. Y en ese espacio, encuentras opciones. Así que, a medida que el día se acaba y el ruido del mundo se suaviza, tómate un momento para reflexionar sobre tus propios pensamientos. Observa cuáles surgen de la curiosidad y cuáles del miedo. Observa cuáles te abren y cuáles te cierran. Hay una especie de maestría silenciosa en esa observación, una luz constante que llevas contigo a cada habitación, a cada conversación, a cada momento de incertidumbre. Y bajo esa luz, quizá descubras que ser intocable no significa ser inalcanzable. Significa estar tan arraigado en ti mismo que ningún juego puede moverte sin tu consentimiento. Hay un momento, generalmente tarde en la noche, cuando el mundo se siente más pequeño y tus pensamientos más fuertes, en el que empiezas a notar cuánto de tu vida ha sido moldeada por fuerzas invisibles. No por los grandes y obvios eventos que se convierten en historias que les cuentas a otros, sino por las pequeñas decisiones que apenas recuerdas haber tomado. La decisión de callar en lugar de hablar. La decisión de estar de acuerdo cuando te sentías inseguro. La decisión de alejarte de una conversación con un sentimiento que no podías identificar. Estos momentos no se anuncian como puntos de inflexión, sino que se acumulan con el tiempo, como piedras colocadas una a una, formando un camino que finalmente te encuentras recorriendo sin recordar cómo llegaste allí. Maquiavelo escribió en una época de príncipes y conspiraciones, pero comprendió algo intemporal sobre el corazón humano,
que las personas rara vez actúan por pura lógica. Actúan desde una mezcla de esperanza, miedo, orgullo y el profundo y silencioso deseo de seguridad en un mundo que a menudo se siente impredecible. Cuando empiezas a comprender eso, las aristas de las interacciones se suavizan. Dejas de ver oponentes y empiezas a ver a las personas sorteando sus propias tormentas. Y en esa comprensión, encuentras un tipo diferente de estabilidad, una que no depende de tener razón, sino de ser consciente. Imagina un largo camino que se extiende ante ti, desapareciendo en una suave neblina. No sabes exactamente qué te espera en la siguiente curva, pero sigues caminando. Cada persona que encuentras en el camino lleva su propio mapa, dibujado con líneas invisibles. Algunos de esos mapas están moldeados por viejas heridas, otros por viejos sueños. Cuando las conversaciones chocan, a menudo no es por lo que se dice, sino por donde esos mapas invisibles no se alinean. Ser intocable es reconocer esa discrepancia y no tomarlo como un ataque personal. Es dar un paso atrás lo suficiente para ver el panorama general. Hay una disciplina silenciosa en elegir cuánto de ti revelas. No de forma reservada ni fría, sino intencional. No tienes que revelar cada pensamiento, cada sentimiento, cada plan en el momento en que surge. Es valioso dejar que las cosas respiren en tu interior, darles tiempo para que se aclaren antes de compartirlas. Esto no crea distancia, crea profundidad. Cuando hablas, tus palabras llevan el peso de la reflexión, y la gente siente esa diferencia, aunque no puedan explicarla. Quizás notes que, al recorrer el mundo de esta manera, algunas personas se acercan mientras que otras se alejan. Quienes se acercan suelen ser quienes se sienten atraídos por la quietud, la presencia, el tipo de conexión que no es apresurada ni forzada. Quienes se alejan pueden ser quienes prosperan con la fricción, la reacción, las chispas repentinas de conflicto y control. Ninguna de estas respuestas es algo que debas juzgar. Son simplemente señales, indicadores sutiles de a dónde conducen los diferentes caminos. Hay una historia que a veces se cuentan sobre la fuerza, que tiene que parecerse a la dureza, a una superficie irrompible que nada puede penetrar. Pero hay otro tipo de fuerza que se parece más al agua. Se adapta, fluye. Mantiene su forma sin ser rígida. Cuando dejas de afrontar cada desafío con resistencia y empiezas a afrontarlo con conciencia, te vuelves más difícil desequilibrarte. No porque te niegues a moverte, sino porque sabes cuándo y cómo moverte de una manera que te mantiene fiel a ti mismo. Piensa en cómo escucha un músico experto. No solo su propio instrumento, sino toda la sala, los sutiles cambios de tempo y tono que lo rodean. Se adaptan sin llamar la atención. Permanecen en armonía con la pieza principal. Las conversaciones, las relaciones e incluso los conflictos pueden abordarse de la misma manera. Cuando escuchas el ritmo que subyace a las palabras, encuentras momentos en los que puedes ablandarte, momentos en los que puedes mantenerte firme, momentos en los que el silencio dice más que cualquier frase. A medida que profundizas en esta conciencia, podrías descubrir que el mundo se siente más complejo y más simple a la vez. Más complejo porque ves las capas, las motivaciones ocultas, los miedos y esperanzas ocultos que se mueven bajo la superficie de la vida cotidiana. Más simple porque ya no sientes la necesidad de resolver cada capa, de controlar cada resultado. Empiezas a confiar en tu capacidad para navegar por todo lo que se presente, momento a momento. Hay cierta paz al darse cuenta de que no es necesario ganar cada intercambio para avanzar. Que a veces el mayor cambio no ocurre en la sala donde se alzan las voces, sino en el espacio de tranquilidad que te acompaña después. La forma en que decides interpretar lo sucedido. La historia que te cuentas al respecto. Esas narrativas internas moldean tu futuro más que cualquier argumento o acuerdo. Así que, cuando te encuentres en medio de un momento tenso, una conversación tensa o una situación que te ponga a prueba, respira hondo. Siente tus pies en el suelo. Presta atención al sonido de tu propia respiración. En ese pequeño acto, casi invisible, creas una pausa. Y en esa pausa, recuperas tu decisión. Ya no eres solo una pieza en el tablero de alguien más. Eres una presencia en tu propia vida, moviéndote con intención en lugar de reaccionar. Y quizás esa sea la silenciosa verdad que Maquiavelo señaló:
incluso con toda su charla sobre estrategia y supervivencia. Que la forma más profunda de influencia no consiste en doblegar a los demás, sino en estar tan arraigado en uno mismo que no se deja doblegar fácilmente. En ese arraigo, se encuentra una calma que no depende de las circunstancias, una claridad que no se desvanece cuando las cosas se complican. A medida que la noche se hace más profunda y el mundo exterior se aquieta, deja que esa idea se asiente. Deja que te acompañe como una tenue luz en una habitación oscura. No tienes que dominar todos los juegos. No tienes que anticipar cada movimiento. Solo tienes que permanecer atento a ti mismo, a tus propios pensamientos, a tus propios valores, a tu propio y tranquilo sentido de la orientación. En esa conciencia, quizá descubras que la verdadera forma de ser intocable no consiste en estar por encima del juego, sino en integrarte plenamente en tu propia vida, firme, presente y sin miedo a afrontar lo que venga.